Soy Armando Reyes, soy tu asesor legal de confianza. En estos últimos días, estas últimas semanas, he estado recibiendo dudas y comentarios de muchos de ustedes a través de las redes sociales sobre un tema muy importante que es la herencia. Hoy vamos a tocar un tema en derecho familiar sobre los mitos y realidades sobre la herencia. Me cuestionaba un usuario en redes sociales que si tiene él un contrato en una cuenta de ahorro, una persona que falleció, y esta persona es el beneficiario, ¿qué pasa con los herederos si son otras personas? O incluso una albacea si son otras personas. Bien, pues quiero comentarles que todo aquel que es una persona que tiene esa particularidad de ser beneficiario en una cuenta de ahorro o en una cuenta de cheques o una cuenta de inversión, bueno, pues si él tiene el contrato y tiene con qué acreditar esa personalidad de beneficiario, él tiene la prioridad ante cualquier heredero y ante cualquier albacea de poder reclamar los recursos de esa cuenta en particular. ¿Por qué? Porque fue la voluntad del titular cuando contrató la cuenta que los recursos de esa cuenta o el dinero que había en esa cuenta o que hubiese en esa cuenta fueran entregados a una persona en particular, si así lo establece el contrato. Entonces, recordando que en el derecho familiar, sobre todo en el tema de sucesiones, se tiene que respetar siempre la voluntad del finado. Abro un paréntesis, por finado me entiendo a la persona que falleció. En términos jurídicos también se le conoce como decuyos, digo, por si en algún momento lo llegan a leer o escuchar. Entonces, las instituciones financieras están obligadas a entregarte los recursos si tú eres el beneficiario. Pero ojo, tienes que tener muchísimo cuidado porque sí tienes que acreditar esa personalidad de beneficiario. ¿Y cómo lo acreditas? Con la copia del contrato en donde a ti se te designa como beneficiarios. En caso de que tú no sepas si eres beneficiario de una cuenta de ahorro, desconozcas esa situación, o que sí lo supieras porque en algún momento te lo llegó a comentar el titular en vida, pero no tienes ese contrato, tienes todo el derecho del mundo a pedírselo a la institución financiera propietaria de la cuenta de ahorro de inversión. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras están obligadas a resguardar por 10 años toda la documentación que asocie o que mantenga una relación contractual con un cliente, aun si este cliente ya falleció. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras desconocen si las personas están vivas o no hasta que un familiar o una persona con derecho va y les hace mención y les demuestra el fallecimiento, ¿no? ¿Cómo? Con un acta de defunción. Entonces, si tú eres un beneficiario o presumes ser un beneficiario, crees que eres beneficiario, pero no tienes el documento, acércate a la institución financiera para que te pueda brindar información si tú como persona en particular tienes esa característica de beneficiario. Y en caso de que sí, pídeles que te den una copia de ese contrato para que te puedan entregar los recursos que en la cuenta exista al momento de fallecer el titular. Si tú no acreditas esa personalidad y no hay forma, un documento que tengas para poder acreditar esa personalidad de beneficiario, tienes que iniciar una sucesión testamentaria o una sucesión intestamentaria, dependiendo si la persona que falleció, si el finado dejó testamento o no, tendrías que iniciar un juicio, que es una sucesión testamentaria. Es un juicio porque interviene un juez en materia familiar, y es quien tiene que designar a una persona como albacea. Esta persona que es designada como albacea tendrá que aceptar y protestar su cargo de albacea para poder entonces acudir a la institución financiera para poder reclamar los recursos. Ojo, y hago un énfasis muy importante. El albacea no es el dueño ni es el propietario de esos recursos, solamente es la persona que va a administrar ese dinero junto con el resto de los bienes que haya dejado el finado, bienes ya sea inmuebles o muebles o económicos, en este caso como cuentas bancarias. El albacea es quien los va a administrar, no se va a apropiar, no se tiene por qué apropiar de esos recursos, sino hasta en tanto no el juez se lo ordene entregarle los recursos a los herederos o al conjunto, a la junta de herederos. Si el albacea es parte de los herederos, bueno, pues le tocará la parte correspondiente, pero como heredero, no como albacea. Si es su único heredero la persona que también fue designada como albacea, bueno, pues ya como calidad de heredero se le entregará en su momento los recursos, ¿vale? Entonces aquí es importante que tengan ustedes ese conocimiento de
¿qué hacemos con las cuentas bancarias y el dinero que hay en ellas cuando una persona fallece? Si tú eres beneficiario y lo acreditas con el contrato, tienes todo el derecho a poder reclamar ese dinero. Si presumes que eres beneficiario pero no tienes el contrato, puedes acercarte a la institución financiera para que te pueda entregar copia de ese contrato solo si tú eres el beneficiario y si lo tienen registrado. Si no, por secreto bancario no te van a entregar información ni mucho menos documentación del titular de la cuenta. ¿Por qué? Porque estarías violentando el secreto bancario. En caso de que tú no tengas conocimiento ni tampoco tengas el contrato de que ser de ser beneficiario de la cuenta, o ya sabes que no eres beneficiario, pero quieres hacerte de esos recursos de forma legal, tendrías que iniciar una sucesión testamentaria, como lo comenté hace unos minutos, o una sucesión intestamentaria, depende de la situación, y a la persona que sea designada como albacea es quien tendrá el derecho de acercarse a la institución financiera acreditando la personalidad del albacea con el juicio sucesorio para que le puedan entregar los recursos, ¿vale? Ahora bien, dentro de la sucesión testamentaria también me hacían un cuestionamiento. Oye, yo soy una persona que me casé por sociedad conyugal. ¿Los recursos o los bienes que me hayan generado en una herencia entran en la sociedad conyugal? La respuesta es no. La sociedad conyugal es todos los bienes de los que tú creas, de los que tú te haces llegar dentro del vínculo matrimonial cuando se hayan casado por sociedad conyugal, y le corresponde el 50% al hombre, el 50% a la mujer, si es que es un matrimonio heterosexual. Si es un matrimonio entre el mismo sexo, es exactamente lo mismo. 50% para una de las personas de la sociedad conyugal, el 50% para las otras. Pero en materia familiar, los bienes que se heredan no entran en esa sociedad conyugal. Eso necesito que sí lo tengan claro. Les voy a dejar el fundamento como siempre en el link del video o en el texto del video, porque es algo muy importante que la gente tiene que conocer al respecto, ¿no? Si esto no ocurre, si no tenemos conocimiento, bueno, pues podemos caer en las manos de algún charlatán, de un pseudoabogado, de un coyote como se le conoce, en donde te puede decir, no, sí te puedo hacer que esos bienes que heredó o esta persona se te pasen a ti, o el 50% sea a ti. No es cierto, no es así. En la sociedad conyugal no entran los bienes que se heredan dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, antes o durante, no entran. Son 100% de las personas que fueron designadas como herederos, ¿vale? Otro tercer tema que es importante que ustedes conozcan es también las obligaciones. Si bien es cierto, el Código Civil te dice que las deudas netamente civiles no se heredan, quiere decir que si tú le debes a una persona, o el titular, la persona que falleció, le debía a otra persona una cantidad en particular, incluso a una institución financiera o a una empresa, una persona moral, tú como heredero no tienes la obligación de pagarlas, ¿sale? En cuestiones netamente civiles. No así en cuestiones fiscales. Si la persona que falleció tenía créditos fiscales o un adeudo fiscal, o incluso era acreedor alimentario y no había cumplido con sus obligaciones, en ese caso, si tú aceptas la herencia, también estás aceptando la obligación de pago para con la Secretaría de Hacienda o para con el deudor alimentario. Eso es importante que tú lo sepas. No todo es como se le conoce, miel sobre hojuelas en una herencia. Tienes que tener conocimiento si la persona que falleció tenía deudas fiscales o deudas alimentarias. Al momento en que tú aceptas como heredero la herencia, también estás aceptando la obligación de pago para cuestiones fiscales y para cuestiones alimentarias, ¿vale? Eso es importante que ustedes lo conozcan, ustedes lo sepan, para que también puedan tener conocimiento pleno. Entonces, voy a dejar al final del link también mis datos de contacto. Si tú tienes alguna duda respecto a cuestiones de herencia, como lo platicamos, en cuestiones bancarias, si crees o eres beneficiario de una cuenta bancaria y el banco o la institución financiera no te quiere entregar los recursos, con muchísimo gusto te puedo asesorar. Si eres una persona que eres albacea
y te están cuestionando o tienes dudas en relación a tu posición de albacea, también es importante que te acerques con nosotros para que te podamos asesorar, porque incluso algo que se me pasaba decirles es que un albacea tiene el derecho de que se le pague por la administración de los bienes, tiene derecho a que él reciba una remuneración económica por prestarse a llevar a cabo el ser albacea, siempre y cuando acepte y proteste el cargo. Lo tendrá que hacer de forma ética, de forma honesta, pero tiene derecho a una retribución económica por parte de la Junta de Herederos. Y en caso de que tú tengas alguna situación con dudas de temas fiscales, si tu familiar o la persona que falleció tiene deudas fiscales o tiene deudas alimentarias, acércate con nosotros para poder llevar a cabo la investigación y poderte decir si las tiene o no. Y en caso de que tú vayas a aceptar o hayas aceptado una herencia, y ya sea por Secretaría de Hacienda o ya sea por una cuestión alimentaria te estén haciendo gestiones de cobranza, con muchísimo gusto te podemos asesorar, pero sí quiero que tengas en conocimiento pleno que esto puede suceder. ¿Sale? Dejo mis redes sociales, recuerden, mi nombre es Armando Reyes, soy tu asesor legal de confianza. Así me puedes encontrar como asesor legal en Facebook, me puedes encontrar como asesor legal en TikTok y en mi canal de YouTube. ¿Sale? Les deseo que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo del horario que me estén viendo. Les deseo lo mejor del mundo, que tengan un excelente día. Chao.